Quiero invitar yo para que en esta tarde usted vaya con su Biblia y busque el libro del profeta Jeremías, capítulo 1. Jeremías, capítulo 1, y vamos a dar lectura al versículo 5. Mientras usted encuentra la porción, y siempre animamos para que cuando usted la encuentre nos pongamos de pie, quisiera mencionar, hermano, que uno de los retos más grandes que tenemos todos los que hemos sido llamados al ministerio es definitivamente poder abrir las escrituras, poderlas entender y también poderlas enseñar. Esto es un reto que tenemos todos aquellos a quienes el Señor nos ha concedido este llamado, pero también quisiera decir que es un reto, pero también es un privilegio, y yo me atrevo a decir que también es una delicia. Es decir, abrir la escritura y poder adentrarnos en algunas profundidades de la escritura siempre es algo que yo disfruto, y esta semana particularmente quiero decirle que disfruté de una manera muy particular el estudio de la palabra para poder preparar algunas notas y traer hoy un tema. Yo el mensaje de esta tarde lo titulé Antes de la fundación del mundo. Y la idea, el parte de mi objetivo de todo esto es poder comprender qué es lo que sucedió. Si usted me permite ponerlo así, la historia de la humanidad sobre la faz de la tierra no tenemos más de 6,000 años. Antes, por supuesto, en lo que fue el recuento de la creación, la escritura nos habla de una eternidad pasada, ¿verdad? Donde todavía no había mundo, no había nada. Y obviamente va a haber una eternidad futura cuando toda esta tierra sea destruida. ¿Qué sucedió antes, hermano? Antes de que la creación fuera hecha. Bueno, yo oro que a través de esta enseñanza y a través de revisar algunas porciones, el Señor fortalezca nuestra fe, que el Señor nos anime, nos fortalezca, nos confirme o afirme nuestros pasos, por supuesto, en el Evangelio. Así que damos lectura al libro de Jeremías capítulo 1 en el verso 5. La palabra del Señor dice en esta tarde: antes que te formase en el vientre, te conocí, y antes que nacieses, te santifiqué. Te di por profeta a las naciones. Padre amado, le queremos dar las gracias hoy en esta tarde, Señor. Es una tarde hermosa para estar aquí en su casa, Señor. Usted nos ha concedido tiempos para elevar a usted nuestros ruegos, nuestras plegarias, nuestras oraciones, nuestras alabanzas, Padre. Pero también mire que nos da la oportunidad de abrir su bendita palabra. Oramos que sea la voz suya, que sea la voz de su Espíritu Santo, que en esta tarde hable no solo al corazón de quienes estamos aquí, sino al corazón de todo aquel, Señor, que pase por nuestra página, y al abrir esta enseñanza, la voz suya también hable a todo aquel, Señor, que lo escuche. Oramos siempre en el precioso nombre de nuestro Señor Jesús, a quien siempre daremos honra, gloria y alabanza por los siglos de los siglos. Amén, amén, amén y amén. Tome asiento, hermano. Bueno, el pasaje que acabamos de leer es un pasaje querido y es un pasaje conocido, y yo me animo a creer que es un pasaje muy familiar para muchos. El Señor está hablando al profeta Jeremías, esto es al principio de su llamado, pero de una manera muy particular el Señor le hace ver que antes, mucho antes de que el profeta hubiera sido siquiera concebido en el vientre de su madre, el Señor ya lo había llamado. Yo le quiero preguntar en esta tarde, cuando dice antes que te formase en el vientre, ¿qué tan antes el Señor conoció a Jeremías? A ver, cabina, ¿me puedo ayudar otra vez con el texto? Jeremías 1:5 dice: antes que te formase en el vientre de tu madre te conocí. ¿Qué tanto antes? ¿Cuántos años antes cree usted que nuestro Dios conoció a Jeremías? Antes de que fuera formado en el vientre, ¿cuánto más? ¿Cuántos años antes le conoció? Bueno, yo no sé si usted se ha pensado alguna vez esto. Esta semana yo estuve meditando en ello. ¿Qué le gusta que fueron unos 10 años antes? Tal vez lo conoció. O tal vez 100 años antes lo conoció. O tal vez 1000 años antes. No lo sé. La palabra solo dice: antes que te formase en el vientre yo te conocí.
Para poder contestar esta pregunta, yo le quiero llevar hoy a un texto en la palabra del Señor que estoy seguro que usted y yo hemos pasado ahí infinidad de veces. Y no ha sido sino hasta esta semana que el Señor, de esas veces que capta nuestra atención y me hizo adentrarme en este tema, y es lo que yo oro, que el Señor pueda hablar a nuestros corazones. Busque con su Biblia el libro de Efesios y vayamos al capítulo 1, y aquí es el apóstol Pablo, que escribiendo a la iglesia en Éfeso, regularmente el saludo, la salutación del apóstol Pablo, pues en sus diferentes cartas a las iglesias, siempre dejaba ver cuáles eran algunas de sus inquietudes, pero aquí particularmente, si usted tiene Efesios 1:3, la palabra del Señor nos dice: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Y ahora ponga atención a lo que sigue: que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. A ver, deme un segundito ahí, hermano. Si en cabina me pueden dejar un segundo la pantalla. A ver, bendito sea, dice el apóstol Pablo, el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo, tiempo pasado, nos bendijo con toda bendición espiritual. ¿En dónde, hermano? A ver, deme un segundito. Yo nací en la Ciudad de México y durante 30 años viví en aquella ciudad y después me traslado aquí a los Estados Unidos. ¿En qué momento me bendijo tiempo pasado en los lugares celestiales? Es lo que dice el texto, ¿eh? A ver, el Señor nos ha bendecido, déjeme hablar en plural, nos ha bendecido en los lugares celestiales en Cristo Jesús. ¿Usted qué dice? Amén. Claro que el Señor nos ha bendecido. La pregunta es ¿cuándo? ¿Cuándo me bendijo a mí en los lugares celestiales? Esto no está hablando de cuando yo era un niño allá en México. Esto no está hablando de cuando yo era un adolescente o un joven aquí en este país. Esto me está hablando de un momento que tal vez no tenemos una plena conciencia cuando sucedió. Y ahora sorpréndase con el siguiente verso, que viene en el versículo 4. ¿Qué nos dice la palabra del Señor? Dice, seguimos en Efesios 1. Según nos escogió en Él, o sea, en Cristo, nos escogió, ¿cuándo, hermano? Antes de la fundación del mundo. ¿Para qué? Para que fuéramos santos y sin mancha. No, hermano, esto no tiene idea lo que captó mi atención y lo que me hizo pensar y pensar y pensar y pensar. A ver, dice la Escritura, Él nos bendijo en los lugares celestiales en Cristo. ¿Cuándo? No lo sé, no lo sé. Ojalá la Escritura nos dijera, pero yo sé que es verdad, que nos bendijo. Cuando el apóstol Pablo dice esto, es porque él ha tenido ya la revelación de parte de nuestro Dios. Y luego dice, nos escogió en Cristo. ¿Cuándo nos escogió, hermano? Antes de la fundación del mundo. A ver, yo comencé diciéndole, le dijo a Jeremías, antes que te formase en el vientre, yo te conocí. Y yo le dije, ¿cuánto antes? ¿10 años? ¿O 100 años? ¿O 1000 años? Pero el apóstol Pablo nos ayuda a contestar esta pregunta y dice, nos bendijo en los lugares celestiales y antes de la fundación del mundo nos escogió. No, hermano, no sabe lo que estos textos comienzan inmediatamente a llamar la atención y a preguntarme, ¿cómo es que el Señor me pudo escoger antes de que siquiera Él formase el mundo? Porque donde usted ve que en la Escritura dice antes de la formación del mundo, de la fundación del mundo, se está refiriendo a la creación. O sea, antes de que el Señor creara todo el universo que nosotros conocemos, antes de ese momento, antes de que Génesis 1:1 diga en el principio creó Dios los cielos y la tierra, antes de Génesis 1:1 el Señor me escogió, nos escogió. Y bueno, cuando yo veo esto, sorprendido con la palabra, me di a la tarea de buscar algunos pasajes que me dijeran
qué eventos sucedieron antes de la fundación del mundo. Yo traigo unas citas, hermano, y le quiero pedir un poquito de paciencia, no son muchas, pero sí quiero referirme a los textos que encontré, donde la palabra del Señor nos dice eventos que tuvieron lugar antes de Génesis 1:1, en una época donde no hay nada, hermano, no hay estrellas, no hay universo, no hay galaxias, no hay planeta Tierra, no habemos hombre sobre la faz de la tierra. Es una época, hermano, donde solo existe nuestro Padre Celestial, obviamente con nuestro Señor Jesucristo, su Espíritu Santo. Le voy a mostrar los textos que encontré y de esto orar que el Señor nos dé una enseñanza a nuestras vidas. El primero, hermano, vaya por favor con su Biblia al libro de Proverbios. Proverbios 8, y le quiero decir que particularmente, hermano, Proverbios 8 bien merecería que se le dedicara tal vez más tiempo para poderlo analizar. Pero por cuestión precisamente de tiempo, en esta tarde no puedo desglosar todo el capítulo, pero ¿tiene usted abierta su Biblia en Proverbios 8? Bueno, voy a hacer énfasis, hermano, a la altura del versículo 23, pero déjeme solamente como un ejercicio. Si tiene usted su Biblia abierta, esto no lo tiene cabina, esto solo se lo estoy comentando. Salomón comienza hablando y comienza diciendo: no clama la sabiduría y de su voz la inteligencia, y da su voz la inteligencia, y comienza a hablar ahí Salomón. A partir del versículo 12, si usted tiene su Biblia ahí, comienza a hablar la sabiduría. Aquí hay un cambio, hermano. Yo no sé en qué momento Salomón estaba hablando, pero de repente la sabiduría comienza a hablar y dice, verso 12, yo, la sabiduría, habito con la cordura y hallo la ciencia de los consejos. Y ahora busca el verso 14, si cabina me ayuda. Este texto sí lo debemos de tener en cabina. Ahí nuevamente está hablando la sabiduría y dice, conmigo está el consejo y el buen juicio. Yo soy la inteligencia, mío es el poder. Bueno, aquí quiero nada más llamar la atención que quien está hablando aquí, hermano, es la sabiduría. Ahora, a partir del versículo 23, o si usted quiere ver conmigo, cabina, ¿tengo el verso 22 o es a partir del verso 23? ¿El 22 lo tenemos? Ok, entonces déjeme revisar. Versículo 22, mire cómo comienza la porción y no pierda de vista, quien está hablando es la sabiduría. Jehová me poseía en el principio y de antiguo, ya de antiguo, antes de sus obras, verso 23, eternamente, escuche, eternamente tuve el principado. ¿Qué es un principado? Bueno, un rey tiene un reino, un príncipe tiene un principado, es un dominio, ¿sí? Eternamente tuve el principado. ¿Desde cuándo, hermano? Desde el principio, antes de la tierra. Verso 24, antes de los abismos fui engendrada, antes que fuesen las fuentes de las muchas aguas, antes que los montes fuesen formados, antes de los collados, ya había sido yo engendrada. Ok, primer evento que yo le traigo en esta tarde que ocurrió antes de la fundación del mundo, el Señor engendró la sabiduría. No lo pierda de vista. Un primer evento que yo le quiero decir, ¿qué sucedió antes de que el Señor en Génesis 1:1 formara la tierra? Bueno, es engendrar a la sabiduría. Y dice el texto de Proverbios, en Proverbios 3, que con sabiduría fundó la tierra. Este es un juego, es una estrategia, hermano. Engendra la sabiduría y con la sabiduría funda la tierra, y por eso tenemos un universo tan perfecto. Pero le quiero llevar a un texto complementario en Primera de Corintios y busque el capítulo 2. Primera de Corintios capítulo 2. Estoy revisando textos, hermano, que nos permitan ver qué eventos hubieron antes de la fundación del mundo. Aquí el apóstol Pablo
no sé si tenemos los versículos 5 y 6. Perdónenme, los versículos 6 y 7. Primera de Corintios 2, 6 y 7. La palabra del Señor dice: sin embargo, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez. Y sabiduría, subraya en su Biblia, no de este siglo. ¿Qué significa sabiduría de este siglo? Es sabiduría de este mundo, ¿sí? Cuando dice sabiduría no de este siglo, es una sabiduría no del mundo. Es una sabiduría celestial, como dice la hermana. Entonces dice sabiduría no de este mundo, ni de los príncipes de este siglo que perecen. Mas, verso 7, hablamos sabiduría de Dios en misterio. Y mire lo que dice el apóstol Pablo: la sabiduría oculta, la cual Dios predestinó antes de los siglos. A ver, hay una sabiduría que está engendrada desde antes de la fundación del mundo. Esta es una sabiduría, dice el Señor, no es de este mundo, es una sabiduría que está oculta y Dios la predestinó desde antes de la fundación del mundo. Entonces, déjeme yo preguntarle, ¿ha escuchado gente que dice: hermano, si el Señor lo sabe todo y sabía que el Satanás se iba a revelar, ¿por qué creó al Satanás? Hay una sabiduría oculta, no de este siglo, no de este mundo. Por eso el hombre no lo entendemos. Hay un plan divino. Dios primero engendra la sabiduría y ya con la sabiduría Él fundó toda la tierra. ¿Ha escuchado gente que dice: hermano, si el Señor sabía que Adán iba a comer del fruto del árbol, ¿por qué creó ese árbol? Bueno, hay una sabiduría divina que no es de este siglo. Es una sabiduría que está oculta al entendimiento de muchos hombres. Pero dice el Señor, Él la predestinó desde antes de la fundación del mundo para nosotros, para que en nosotros sí haya el entendimiento. Entonces, un primer evento: el Señor engendra la sabiduría antes de la fundación del mundo y esa sabiduría la ha reservado para que nosotros podamos entender y conocer. Ahora, siguiente pasaje que le quiero compartir hoy en esta tarde. Primero, en el Evangelio de Juan, capítulo 17, en el verso 5. Dice la Escritura: antes de la fundación del mundo, nuestro Señor Jesucristo habitaba en la gloria con nuestro Padre. Dice la palabra del Señor: ahora pues, Padre, glorifícame tú al lado tuyo con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. Entonces, ¿qué había antes de la fundación del mundo? Bueno, el Señor engendra la sabiduría, pero también nuestro Señor Jesucristo habita en la gloria con nuestro Padre Celestial. Siguiente pasaje, Primera de Pedro 1:19. Y vamos a leer aquí los versículos 19 y 20. Dice la palabra del Señor, está hablando de nuestro Señor Jesucristo y dice: sino con sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Verso 20, ya destinado desde antes de la fundación del mundo. ¿Qué sucedió antes de la fundación del mundo? Que nuestro Padre Celestial, antes de crear la tierra, había destinado a nuestro Señor como un cordero sin mancha para dar su vida en favor de nosotros. Hermano, esto es sorprendente. Este pasaje lo tenemos todavía ahí en la pantalla. Este pasaje nos está diciendo que ni siquiera había formado Dios el universo y ya había destinado a nuestro Señor Jesucristo para que viniera y diera su vida por nosotros. Significa que el plan redentor fue lanzado muchísimos años antes que Adán le diera la mordida al fruto en el huerto. Mucho antes de que Dios dijera sea la luz, ya había destinado a nuestro Señor Jesucristo para que Él viniera y diera su vida por nosotros. Siguiente pasaje que le quiero compartir, Apocalipsis 13:8.
Estos pasajes en alguna ocasión los hemos llegado a revisar y nos dice la Escritura, está hablando aquí de la bestia. ¿Recuerda usted la porción en la Escritura, verdad? Cuando nos dice que se levantarán dos bestias, una surgida del agua, del mar, y la otra de la tierra. Y dice, y la adoraron todos los moradores de la tierra, cuyos nombres no estaban escritos en el libro de la vida del Cordero, que fue inmolado desde el principio del mundo. Muy bien, entonces a ver, vea todo lo que sucedió antes de la fundación del mundo, lo que llevamos hasta ahorita. Uno, el Señor engendra la sabiduría, y con la sabiduría Él hizo todo, absolutamente todo. Segundo, nuestro Señor Jesucristo habita en gloria con el Padre. Tercero, nuestro Señor Jesucristo fue destinado para dar su vida en propiciación de nosotros. Siguiente punto, antes de la fundación del mundo, el Señor ya había sido incluso inmolado, es decir, sacrificado. Ya se sabía que su vida iba a ser entregada para derramar su sangre entera para el perdón nuestro. Y siguiente punto, hermano, le tengo dos textos más. Juan 17, 24, si usted regresa al Evangelio de Juan, este pasaje, hermano, Evangelio de Juan, no sabe el momento tan, ¿cómo le puedo decir? Tal vez tan íntimo. Mientras yo leía y hacía mis notas, este pasaje en el versículo 24, sentí unas palabras que reflejan una intimidad como pocas veces a veces nos detenemos a considerar entre lo que era la relación de nuestro Padre Celestial y nuestro Señor Jesucristo. Mire cómo habla nuestro Señor, y no olvide que aquí está orando. Juan 17 es la oración previa a que el Señor sea arrestado en el huerto del Getsemaní. Verso 24, Padre, aquellos que me has dado, quiero que donde yo estoy también ellos estén conmigo, para que vean mi gloria que me has dado. Y vea cómo termina esta frase: porque me has amado. ¿Desde cuándo, hermano? No sabe lo que esto me conmovió. Padre, usted me ha amado desde antes de la fundación del mundo. Qué palabras, hermano, qué palabras. Nuestro Señor Jesucristo en esa oración le dice: Padre, yo quiero que estos que usted me ha dado, quiero que estén conmigo para que vean mi gloria, porque usted me ha amado desde antes de la fundación del mundo. Cuando yo lo vi, yo lloraba ahí en mi escritorio y le decía: Señor, a veces es tan complicado que podamos entender estos secretos en la Escritura. Esto me deja ver de una relación entre nuestro Dios y nuestro Señor Jesucristo de una eternidad pasada. Y el Señor dice: mi Padre me ha amado desde antes siquiera de formar la tierra. Y el último pasaje que le tengo está en el Evangelio de Mateo. Si me ayuda en cabina, Mateo capítulo 25, en el verso 34, la Escritura dice que ha preparado un reino para nosotros. Recuerda aquel pasaje de las ovejas y los cabritos, y que el Señor puso a unos a su derecha y otros a su izquierda, y a los de la derecha les dijo: venid benditos de mi Padre, al entrad, dice, al reino. Y mire cómo dice la Escritura: el rey dirá a los de su derecha: venid benditos de mi Padre, heredad del reino. El reino, ¿cuándo fue preparado para nosotros, hermano? Desde la fundación del mundo. Desde la fundación del mundo. Entonces, a ver, hermano, déjeme recapitular muy rápido los textos que hemos visto hasta este momento. Antes de la fundación del mundo, el Señor engendró la sabiduría, y con la sabiduría Él hizo todo, absolutamente todo. Antes de la fundación del mundo, nuestro Señor habitaba en gloria.
Antes de la fundación, nuestro Señor fue destinado como Cordero sin mancha para venir a dar su vida por nosotros. Antes de la fundación, Él fue inmolado por nosotros. Antes de la fundación del mundo, nuestro Dios ha amado, dice el texto, a nuestro Señor Jesús y ha preparado un reino para nosotros. ¿Le dice algo esto, hermano? Estos textos que estamos viendo nos dicen algo. Yo le voy a decir esto. Cuando yo miro todos estos pasajes, entiendo algo. Tenemos un Dios que lo tiene planeado. No hay absolutamente nada que esté sucediendo que no estaba contemplado. Es un Dios que lo tiene todo organizado. Es un Dios muy ordenado, un Dios muy organizado y un Dios que tiene todo absolutamente planeado. Así que el terremoto, el huracán, el incendio, todo lo que sucede, esto me deja ver que nuestro Dios ya tiene todo en su plan. No hay algo que se le salga de control. ¿Sabe qué le dijo nuestro Señor a los discípulos? Dice, ¿acaso no se venden 2 pajarillos por un cuarto? ¿Sabe cuánto es un cuarto? Un cuarto, el denario era la moneda de un jornalero al día. El cuarto es 1/16 de ese denario. En otras palabras, era la moneda de más baja denominación. Y el Señor le dice a los discípulos, ¿no se venden 2 pajaritos por un cuarto? Con todo, ni uno de ellos cae a tierra sin nuestro Padre Celestial. Con todo y ello, ni un pajarillo que usted ve ahorita volando, ninguno cae a tierra sin nuestro Padre Celestial. Esto me deja ver que tenemos un Dios que lo tiene absolutamente todo bajo su control. El texto, de hecho, cuando usted ve que dice antes de la fundación, el antes de, yo le voy a decir como yo lo entiendo. Es un Dios que se anticipa. No es como nosotros que hacemos las cosas a la carrera, cuando se me acabó el tiempo. El antes de me deja ver que tenemos un Dios previsorio, que antes de que los eventos sucedan, Él ya se anticipó a todo ello. Y por eso desde antes de la fundación del mundo, Él tenía absolutamente todo diseñado. Engendró a la sabiduría y con su sabiduría hizo un plan divino. ¿Tiene esto sentido? Hay un plan divino que opera y rige en toda la obra de sus manos. Ahora, regrese rápidamente a Efesios 1. Si usted quiere regresar a Efesios 1, y si me ayudan en cabina, Efesios 1, vamos a leer nuevamente los versículos 3 y 4. Nos dice la Escritura que Él nos escogió, ¿verdad? Nos bendijo en los lugares celestiales y nos escogió antes de la fundación del mundo. Si me ayudaran en cabina con el verso 4. Según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo. Bueno, yo entregué mi vida al Señor un mes de febrero en el año 1978. Hace aproximadamente 45 años. Pero el texto dice que el Señor me escogió, o nos escogió, aunque estoy hablando ahorita de mí, desde antes de la fundación del mundo. Es decir, Él no me escogió hace 45 años, cuando yo entregué mi vida a Él. Esto fue mucho tiempo antes. Y le voy a dar un dato. ¿Sabe cuál es la antigüedad de la Tierra? De acuerdo a la NASA, la antigüedad de la Tierra es de 4.500 millones de años. A ver, la humanidad tenemos 6.000 años de historia, pero la Tierra, el planeta Tierra, tiene 4.500 millones de años de existir. Entonces, si el Señor, dice el texto,
Si me ayudan otra vez en cabina, Efesios 1:4. Nos escogió en Él, o sea, en Cristo, antes de la fundación del mundo. El mundo fue fundado de acuerdo a la ciencia, ¿verdad? De acuerdo a la NASA, hace 4.500 millones de años. Bueno, es un buen número. 4.500 millones de años es incontable para nosotros. El problema es que en el griego, donde dice mundo, el vocablo es cosmos. ¿Y sabe qué es el cosmos? El universo. Entonces me fui a hacer la consulta, ¿qué tan antiguo es el universo? Y de acuerdo a la NASA, son 37.800 millones de años, casi 38.000 millones de años. A ver, entonces, Pablo está diciendo, hace más de 37.000 millones de años me escogió. ¿No le da paz esto? Yo no existía. Ni siquiera había una partícula, hermano, en el universo volando. Y dice el profeta, con amor eterno te amo. Esto es más allá de lo que pueda el hombre entender. Ni siquiera el universo ha sido creado. 37.800 millones de años. Y dice, con amor eterno te he amado. Antes de yo siquiera haber hecho la creación, ya te había visto, ya te había escogido, ya te había apartado, ya te había bendecido. Y yo estoy llorando porque no me alcanza para la renta. Y yo estoy preocupado porque el carro se me descompuso. Y yo estoy afligido porque el esposo no se convierte. Cuando yo veo todo esto, ¿sabe qué comienzo a entender? Que mi vida está en las mejores manos. Antes de que todo esto fuera creado, yo ya había pensado en ti, ya te había visto, te había conocido, te había apartado, te había bendecido. Tu vida está en mis manos. Tengo un Dios que no deja nada a la deriva, todo está bajo su control. No hay absolutamente nada en nuestras vidas que escape ni a su conocimiento, ni a su poder, ni a su amor. Él desde antes de la creación lo planeó todo con su sabiduría. La engendró y diseñó todo un plan divino. Ese es el Dios que servimos. Y si esto puede tener sentido para nosotros, esto es algo que definitivamente debería de traer paz a nuestras vidas. ¿O acaso no dijo el salmista, Señor, en su libro estaban escritas todas las cosas que después serían formadas? El Señor ya lo tiene todo contemplado. Así que el problema que usted y yo traemos hoy, la dificultad que nos está quejando, las adversidades por las que atravesamos, yo le pregunto, ¿están fuera de control de nuestro Dios? ¿O no será que todo eso está desde antes de la fundación del mundo? Nuestro Padre Celestial ya sabe por dónde vamos a andar, ya sabe las situaciones que vamos a tener, ya conoce las aflicciones por las que hemos de andar. Esto me deja descansar en completa paz en las manos de nuestro Dios. Le quiero llevar a un texto que lo hemos revisado tantas veces, pero entendiendo todo lo que ha sucedido antes de la fundación del mundo y entendiendo que Él me escogió aún antes de que este universo fuera creado, quiero que abra su Biblia y con esto quiero que oremos. Y abra su Biblia en Romanos capítulo 8. ¿Cree usted, hermano, que el Señor le escogió antes de la fundación del mundo? A ver, déjeme preguntar porque no se escucharon como que muy convencidos los amenes. ¿Cree usted, hermano, que el Señor nos escogió hace 37.000 millones de años? ¿Lo decimos con convicción? ¿Cree usted, hermano, que el Señor nos conoció, nos apartó, nos bendijo y nos escogió muchísimo antes de la creación de este universo? Entonces, lea, hermano, y leamos, y si camina me ayuda, y vamos a leer Romanos 8:28 en adelante. Y sabemos que a los que aman a Dios,
Por favor, dígalo. Por favor, dígalo, hermano. Los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, ¿a quién, hermano? Los que conforme a su propósito son llamados, porque a los que antes conoció, a mí me conocieron antes, hermano. ¿Antes de qué? Antes de este mundo. A los que antes conoció, está diciendo, así como al profeta Jeremías, antes de formarte en el vientre de tu madre, te conocí. A los que antes conoció, cuando el universo no existía, también predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, a estos también llamó, y a los que llamó, a estos también justificó, y a los que justificó, a estos también glorificó. ¿Qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? El que no escatimó a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? ¿Quién es el que justifica? Si Dios es el que justifica, ¿quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación o angustias o persecución o hambre o desnudez o peligro o espada? Como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo, somos contados como ovejas de matadero. Antes, en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Ya, se acaba, se cierra el telón, hermano. ¿Qué más podemos decir? ¿Qué más podemos decir? Nuestro Dios desde antes de la creación del mundo tiene su vida, la suya y la mía la tiene en el hueco de su mano. Todo lo tiene bajo control. Es un Dios previsorio, es un Dios que tiene absoluto conocimiento y dominio de todo lo que usted y yo estamos pasando. ¿Qué tiene que ver todo esto con nosotros? Que usted recupere su paz. Que saquemos de la cabeza la idea que Él se ha olvidado. Que hagamos a un lado aquella idea de que mi vida es un error, hermano. No hay errores. Hay un Dios que engendra la sabiduría y con su sabiduría ha hecho todo. Usted está en el lugar donde Dios quiere que esté con él. A ver, el texto de que el Señor nos conoció antes, ¿le aplica solo a usted o también al vecino? ¿Y le aplica al que me chocó el carro la semana pasada? Entonces Dios ya sabía que me iban a chocar el carro, ¿no? ¿Y le aplica al compañero que me metió en un problema en el trabajo? Aplica a todos. Le aplica a mi mamá, a mi papá, a mi esposa, a mis hijos. Le aplica a toda la humanidad. Él tiene todo bajo su control. Hoy debemos de regresar a casa con una plena confianza en algo. Mi vida está en el hueco de su mano. Y ni siquiera uno de mis cabellos, dice la Escritura, le ha perdido la cuenta. En mi caso es un poquito más fácil, ¿verdad? Llevar la cuenta. Ni siquiera ha perdido la cuenta de nuestros cabellos, dice la Escritura. Así que podemos estar seguros de lo que dice el apóstol. Todas las cosas ayudan a bien. ¿Por qué? Porque yo ya lo planeé, dice el Señor. ¿Quiere ponerse de pie? ¿Quiere cerrar sus ojos hoy en esta tarde y decirle, Señor, gracias? Porque estos textos, Padre, nos dejan ver que usted es un Dios que planea todo. No hay nada, Padre, que haya sido creado, Señor,
por una ocurrencia. Esto nos deja ver, Padre, que aún antes de que usted dijera sea la luz, ya había usted considerado absolutamente todo. No hay un solo error, Padre. No hay una equivocación. Dice el Evangelio de Juan, Señor, que nosotros fuimos engendrados no por voluntad de hombre, sino por voluntad suya. Aquí no hay errores, Padre. Estamos donde debemos de estar, en la familia donde debemos de estar, en el país donde usted así lo tenía ya diseñado, en las condiciones que usted ya lo había contemplado. No hay errores, Señor. Tampoco hay parches, mucho menos equivocaciones. Hay una planeación perfecta desde la eternidad, Señor. El cristiano del siglo XXI nos preguntamos si Dios se interesará en mi vida, si a Dios le interesan mis problemas. El cristiano del siglo XXI se sigue preguntando si estas dificultades son de su interés. Y hoy entendemos, Padre, entendemos algo. Usted ya lo tenía contemplado todo. Por eso hoy, Señor, queremos descansar en usted. Hoy queremos entender, Padre, que cuando usted le dijo al profeta, con amor eterno te he amado, ahora lo entendemos, Padre. Ahora tiene sentido. Porque antes de que usted nos formase y fuéramos concebidos en el vientre, usted ya nos conocía. Y con un amor eterno, Señor, ha esperado pacientemente a que rindamos nuestra vida a usted. Esto es demasiado profundo, Padre, pero lo agradecemos. Y yo le quiero pedir, hermano, que usted que está aquí agradezca al Señor y dígale: Padre, gracias, porque en medio de cada problema ahora entiendo, Señor, que ya todo estaba contemplado. David dijo: en su libro estaban escritas todas las cosas que serían después formadas. Queremos descansar en usted, Padre. Queremos aprender a confiar, a vivir la vida, Padre, con determinación, sabidos que usted está con nosotros, Señor, que ni la vida, ni la muerte, ni lo alto, ni lo profundo, ni peligro, ni espada, ni nada nos puede apartar del amor suyo, Padre, en Cristo Jesús. Por lo cual hoy también queremos decir con toda firmeza y con toda seguridad, Señor, si Dios es con nosotros, que Dios ha sido con nosotros todos los días de nuestra vida hasta el día de hoy. Jehová ha sido con nosotros, por lo tanto, ¿quién contra nosotros? ¿Quién contra nosotros, Padre? Ni el problema en el trabajo, ni el problema en el hogar, Padre, ni la economía, ni la enfermedad. ¿Quién contra nosotros? Hoy queremos decir con toda convicción, porque sabemos que todas las cosas obran para bien, Padre. Y lo que atravesemos, por duro y difícil que sea, obrará para bien y traerá bendición. Porque desde antes de la fundación del mundo, usted ya tenía contemplado absolutamente todo. Levante sus manos, hermano, y dele gracias al Señor. Y si usted ha pasado por un problema, bendígale: Señor, todo es parte, Señor, de un plan. Y si usted está atravesando por momentos difíciles, bendiga su nombre. Hoy podemos descansar plenamente en usted, Señor, y le damos las gracias. Que su palabra, Señor, se afirme en nuestros corazones, y de todo lo que usted nos ha hablado, Padre, permita que haya fruto. No queremos salir de este lugar, Señor, sin dar la bendición, Padre, que usted manda en la Escritura, rogando, Padre, que aquella bendición que usted nos manda dar sea una realidad en la vida de todos aquellos que estamos aquí, pero también de aquellos que escuchen este mensaje, Padre. Centro Cristiano, Yevarejeja Jehová veishmereja, Yaer Jehová panaveleja vijuneca, Isa Jehová panaveleja vehacerleja shalom. Que Jehová te bendiga y te guarde. Que Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Que Jehová alce su rostro sobre ti y ponga en ti paz. Beshem Yeshua HaMashiach, en el nombre precioso de nuestro Señor Jesucristo, a quien siempre daremos honra, gloria y alabanza por los siglos de los siglos. Y el pueblo de Dios dice: amén, amén, amén y amén.
Que el Señor nos bendiga, hermano. Vayamos con la bendición del Señor.